los peruanos estamos muy frustrados por la inmoralidad que hay en la política. En la comunicación estamos en estos momentos con el psicólogo social y profesor principal de la PUC, el señor Jorge Yamamoto. Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches. Gracias por su presencia aquí en Exitoso, porque nos ayuda a comprender qué es lo que está sintiendo la población que se está manifestando. Repito, la manifestación es un derecho constitucional, pero llegar a picos de violencia no es justificable. Apedrear a una ambulancia, cometer actos que lindan con lo vandálico no es justificable. ¿Qué siente esa población? ¿Cuál es su razonamiento para hacerlo? Aquí hay que entender que las cosas están bastante confusas y entremezcladas. Por un lado, hay un grupo que ya ha sido claramente identificado, un grupo pequeño de personajes que han formado parte de Sendero Luminoso y que organizan cierto tipo de disturbios. Recordemos que Sendero Luminoso tenía como objetivo bloquear los suministros de la ciudad a través de la lucha armada. Ahora está ocurriendo lo mismo, pero a través de las manifestaciones políticas. Pero hay otro grupo mucho más grande y también y muy importante de una población que tiene una enorme insatisfacción con los congresistas, con la política, con el desarrollo de la economía. Y estos dos grupos se entremezclan, como ha ocurrido en diversos momentos en la historia de otros países, en donde se parte de esa insatisfacción y frustración y se convencen a las personas para que formen parte de unas manifestaciones. Entonces lo lícito y lo ilegal se va entremezclando, pero ahí viene la gestión de las emociones, de la frustración, de la ira, y ante esa frustración las personas reaccionan, no razonablemente, pero sí con mucha facilidad, con un afán destructivo. Entonces basta decirles, se están burlando de nosotros, nos están diciendo tal o cual cosa, y hay unos individuos contratados y pagados que empiezan a hacer las agresiones más avesadas, y luego la gente, como en un partido de fútbol, entra en un estado de psicología de masas y se une a este tema de destrucción. Si esto fuera poco, vamos a encontrar que en el Perú hay un enorme nivel de informalidad, y en la informalidad funciona en gran medida cuando hayan instituciones débiles, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, con la minería ilegal si se cumplen todas las normas sobre minería? Desaparecería. Entonces se juntan los intereses de la minería ilegal, probablemente del narcotráfico y de la masa laboral más grande del país, que es la informalidad, y tenemos la receta para la tormenta perfecta que aún no termina de madurar. Sin embargo, señor Yamamoto, ¿qué es lo que termina generando que la gente reaccione de esa forma? Yo puedo estar con una situación de frustración, de furia contenida contra el gobierno local, regional o nacional, pero no reacciono de forma vandálica criminal. ¿En qué momento yo activo esa manera de protestar? ¿Qué es lo que me ha generado esa carga emocional que en ese momento la estoy desfogando de forma vandálica? Efectivamente, durante muchos meses y años nos sorprendíamos que frente a tanta corrupción, ante tanta incompetencia, el Perú no se levantaba. ¿Y qué faltaba? Un detonante, un disparador. ¿Y cuál es ese disparador? El que hayan personas profesionales que sepan activar la ira y canalizar esa energía de frustración en manifestaciones. Eso es lo que se estudia como operaciones psicológicas, y hay una serie de pasos para lograr ello. Y si analizamos no desde la lógica, como
sabiamente decían las personas del personal de salud: usa tu cabeza, esta es una ambulancia, estamos recogiendo un herido, te puede salvar la vida. Ahí no hay racionalidad que ataquen las ambulancias, pero si vemos todos estos principios de cómo generar ira en la población, la consecuencia es que se termina de poner el fósforo en un polvorín que existía hace mucho rato. Claro, pero lo que le pregunto es, ¿de qué se origina ese polvorín? ¿Cómo es que alguien termina guardando esas situaciones emocionales que luego termina desfogando un acto vandálico? No son todos, pero el grupo de personas, ¿qué es lo que ha generado el antecedente, un poco su pasado, para que actúe de esa forma? Sí, en general, los peruanos estamos muy frustrados por la inmoralidad que hay en la política, por la ineficiencia, pero de ahí a que salgamos a la calle a marchar hay una distancia. Pero ¿qué ocurre si aparece un líder que se describe y aparece e impacta marqueteramente como alguien que genuinamente va a canalizar y resolver ese problema? Y de pronto me dice: sal a las 8 de la noche a tocar una cacerola. Probablemente yo agarre y toque una cacerola, pero luego me empieza a incitar y me dicen: te están faltando el respeto, nos están tomando el pelo, nos van a seguir explotando, y además estoy en una condición muy desfavorecida, en donde he visto que en los años anteriores el Perú crecía, pero chorreaba a gotas para mí, mientras que a otros les caía en cascada. Entonces eso va generando un resentimiento. A esto le añadimos la discriminación, el racismo que cuántas veces se ha visto en la televisión, el basureo, el ninguneo, y ahí va a haber una carga muy elevada a manera de olla de presión cuyas consecuencias estamos pagando ahora. Y eso quiero Ese era preguntarle. el polvorín. Ese polvorín se continúa esparciendo, porque aquí cuando hablamos con la población, lo que yo interpreto es que le molesta que se terruquee, le molesta muchísimo, le molesta que digan que hay influencia boliviana, les molesta que solo se centren en Lima y que no haya atención en el interior del país, y que la comunicación no sea asertiva por parte de las autoridades, tanto la presidenta, el premier o los políticos, incluso algunos medios de comunicación también. ¿Cómo debe ser nuestra forma de comunicarnos con ellos? Porque algunos, en vez de buscar una pacificación, avivan el fuego. Exitosa. Señor Yamamoto, si es que logró captar la pregunta. Sí, ¿me escuchan? Creo que hay problemas con la señal. Sí. Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Efectivamente, ese es un punto central, porque si bien es cierto que hay influencia boliviana y hay influencia de los terras que salen a marchar porque ven que sus expectativas de un buen gobierno están muy frustradas. Entonces, si yo salgo a protestar lícitamente y de pronto me dicen terruco, me dicen infiltrado boliviano, ¿eso qué va a hacer? Va a aumentar mi ira y la beligerancia se va a incrementar. Aquí hay varios caminos. Uno clásico es que se mantiene en reserva el tema de las influencias extranjeras y a través de inteligencia e intervenciones dentro de la ética se les van cortando los cables. Entonces la gente no se siente atacada, no se enfurece, pero esas influencias negativas son eficazmente cortadas. La otra es tener un manejo más de pinzas. La estrategia que se ha venido llevando ha sido tipo tractor y retroexcavadora, cuando se requería bisturí y pinzas para poder manejar esto. Y ya estamos en un momento en que la gente no piensa mucho, sino ya está muy enfurecida, y eso genera un escenario cada vez más complicado de manejar.
¿Cómo interpreta, cómo lee usted la conducta de la policía frente a la situación de violencia que estamos atravesando? Exitosa. Señor Yamamoto, si es que me logró escuchar, quería saber su opinión sobre cómo interpreta usted la labor de la policía en el marco de esas violencias que estamos enfrentando, de esas protestas. Sí, lamentablemente la información que se tiene es un poco parcial y por lo tanto hacer una evaluación de ello resulta complicada, pero tenemos algunas piezas de evidencia concretas. Un lamentable hecho de un policía no solamente fallecido, sino que ha sido quemado vivo. También tenemos evidencia que sugiere que en vez de haber hecho una intervención limpia que corta las agresiones sin saldos mortales, estamos lamentando la pérdida de muchos peruanos y probablemente algunos o la mayoría sean personas que estaban protestando por sus frustraciones y no eran necesariamente ni representantes del narcotráfico ni de los otros movimientos. Entonces ahí podríamos señalar que la intervención de nuevo podría haber sido mucho más fina que la que hemos estado observando. Y no solamente fina, sino eficaz, porque al final han tomado aeropuertos y se ha armado un caos del cual ya las vidas humanas estaban abandonadas al azar. Muchas gracias, Jorge Yamamoto, psicólogo social, profesor principal de la Universidad de la PUC. Muchas gracias y buenas noches.